La constante evolución de la industria audiovisual requiere profesionales y empresas que sepan adaptarse a los retos tecnológicos. Trigital aporta a tus proyectos las herramientas y el conocimiento necesario para convertir un desafío complejo en una solución sencilla y adaptada a tus necesidades. En Trigital entendemos tus proyectos y proponemos la mejor solución. Acompañamos a empresas y autónomos en su día a día, ofreciendo asesoramiento, venta, integración y formación, junto con el soporte postventa necesario para asegurar la plena adaptación de la solución propuesta a las características del proyecto. Cubrimos un amplio rango de soluciones y tecnologías para animación y grafismo, composición y efectos visuales, infraestructura, almacenamiento, cloud, backup y archivo o virtualización. Todo lo necesario para dar forma a cualquier proyecto, independientemente de su complejidad. Para diseñar e integrar las soluciones que ofrecemos, contamos con el soporte de nuestros socios tecnológicos, los fabricantes y desarrolladores de tecnología más avanzados e innovadores de la industria. Enfocamos nuestras habilidades, experiencia y creatividad para anticiparnos e impulsar tus ideas con resultados profesionales del proyecto más grande al más pequeño. Cuentas con nuestro compromiso y experiencia para hacer crecer tu negocio, porque si tu proyecto crece, nosotros crecemos contigo. Trigital. 25 años aportando innovación, colaboración y soluciones tecnológicas adaptadas a tus necesidades. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Vamos a hablaros sobre almacenamiento flash. Mi nombre es Miguel Ángel Martín, pertenezco al departamento de marketing de Trigital y hoy me acompaña en este webinar mi compañero Ramón Larrainzar, al cual intervendrá dentro de unos minutos para mostraros las soluciones que tenemos o que consideramos más importantes para lo que es el almacenamiento flash. Un poco para los que no nos conozcáis a Trigital, vamos a haceros una pequeña presentación. Un poco Trigital lleva más de 25 años en el sector, principalmente nos dedicamos a integrar tecnología para entornos de postproducción, audiovisual, animación 3D y grafismo y, sobre todo, lo hacemos a través de una serie de servicios de valor añadido que damos al cliente. En primer lugar, damos valores de consultoría y análisis para ver un poco la situación de nuestros clientes o de los posibles clientes. Hacemos una segunda fase de integración de proyectos que veréis más adelante, en el cual principalmente nos focalizamos en la integración de salas de color y salas de almacenamiento de alto rendimiento. Tenemos un soporte y mantenimiento, tanto el que damos nosotros propiamente en site como el que nos proporcionan los diferentes fabricantes. Y para cerrar un poco el círculo, llevamos a cabo diferentes servicios de formación para cada uno de nuestros clientes y cada una de las soluciones que integramos. Recientemente, aunque ya llevamos casi un año con esta marca, nos hemos dado de alta como agente digitalizador en las ayudas que tiene el Estado a través del Kit Digital. Es una ayuda que pueden solicitar empresas de entre 1 y 49 empleados y que si estáis interesados en ver qué soluciones podemos integrar dentro de vuestra empresa con estos requerimientos que solicita el Estado, podéis contactarnos al final de la presentación o cuando vosotros lo consideréis. Vamos a ver un poco las áreas de negocio en las cuales se divide Trigital. Principalmente son las que tenéis en pantalla: almacenamiento IT, animación y grafismo, producción y virtual o efectos visuales, archivo y backup y un cajón desastre, como lo llamamos nosotros, que es ingesta, monitorización y equipamiento. Lo veremos ahora un poco más en detalle cada una de ellas. Para llevar a cabo estas áreas de negocio nos apoyamos en diferentes fabricantes. Tenemos fabricantes que nos dan servicio en el área de almacenamiento, tenemos fabricantes que nos dan apoyo en el área de animación y grafismo, soluciones también para postproducción y UFX y para archivo, backup y equipamiento. Como veis, tenemos un ecosistema muy amplio de diferentes fabricantes porque al final cada cliente requiere de una solución que ciertos fabricantes no pueden cumplir y nos apoyamos, mejor dicho, en otra serie de tecnologías para siempre dar el mejor servicio a todos vosotros. Hablando un poco de almacenamiento, en primer lugar, lo que queremos decir es un poco que integramos diferentes soluciones, principalmente soluciones de sistemas SAN, diferentes soluciones de sistemas NAS y, por último, almacenamiento un poco más tradicional, también llamado almacenamiento NAS. En cuanto al área de animación y grafismo, principalmente aquí distribuimos las soluciones tanto de Autodesk como de Foundry para la creación de proyectos de animación, efectos visuales o desarrollo de videojuegos. No está incluido en esta slide, pero hay algún cliente en el cual también hemos suministrado equipos de mockup para aquellas producciones principalmente dedicadas al área de videojuegos que requerían aquellos trajes que, digamos, ahorran un tiempo y un coste en lo que es la modelización de los personajes. También en cuanto a producción y VFX, aquí tenemos una gama un poquito más amplia de soluciones.
Tenemos que decir que somos el partner oficial de Foundry en España, somos de hecho el único reseller que dispone de esta acreditación, porque Foundry no dispone de más, y principalmente nos dedicamos a la integración de soluciones de edición, de color y de VFX, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos que decir que llevamos la solución de DaVinci Resolve, en este caso a nivel exclusivo. En cuanto a nuestra área de sistemas de archivo y backup, distribuimos soluciones principalmente para la gestión de datos y el sistema de recuperación de estos datos. Aquí tenemos incluso gestores de contenido que son muy beneficiosos para la industria en el momento que, por ejemplo, tengo muchos archivos, tengo mucho contenido, necesito catalogarlo por diferentes tags, diferentes metadatos, y tenemos una solución, por ejemplo, como es la de Easit, que es Vidioma, que hace esa función y la cumple perfectamente. Y por último, como os decía antes, ese pequeño cajón de desastre, ¿no? Donde incluimos ingesta, equipamiento. Aquí podemos encontrarnos desde soluciones de cámaras profesionales, como las que tenemos de Blackmagic, equipamiento como el de HP a nivel de workstation certificadas. Tenemos también equipos como son los Sony, los nuevos monitores que está lanzando y que seguramente en octubre podamos tener un equipo demo en nuestra oficina de Madrid. Al final es unir todas las tecnologías y todos los fabricantes que tenemos para poder integrar un proyecto en las mejores condiciones y con la mejor calidad posible. Luego tenemos dos áreas muy innovadoras, como nos gusta a nosotros decirlo. En primer lugar, decir que hemos firmado un acuerdo con la empresa Grid Markets, es una empresa con sede en Los Ángeles y nos está proporcionando un servicio de cloud rendering. Esto quiere decir que ponemos a vuestra disposición los servicios de renderizado en cloud, ¿de acuerdo? Para todos aquellos que estáis hoy aquí en este webinar, que sepáis que tenéis 50 créditos para utilizar gratuitamente en la plataforma. Si queréis, al final de la presentación podéis escribirme y os daremos el código para probar y testear la herramienta de renderizado cloud que tenemos. Y por último, en lo que se refiere a innovación, tenemos las soluciones de Virtual Production. Aquí realmente es una serie de tecnologías que integramos en un proyecto continuo. Por un lado tenemos una serie de pantallas, las cuales somos integrador de las pantallas de Alphalite. Tenemos una serie de equipamiento, ¿de acuerdo? Como pueda ser a nivel de cámaras, a nivel de iluminación o a nivel de servidores de almacenamiento. Y luego tenemos todo lo que es la ingesta y cómo controlamos esa cámara y se interactúa con las diferentes pantallas. Esto lo hacemos a través del fabricante MOSIS. Todo esto hace la integración de estas tecnologías, hacen un proyecto de Virtual Production como tal. En lo que se refiere a la integración de proyectos, como os he comentado al principio, nos dedicamos principalmente a dos industrias o dos tipos de tipología, ¿no? En primer lugar, la puesta en marcha de salas de color y heteronaje, algo que es fundamental para algunas empresas como las que tenéis en pantalla, en las cuales ya han confiado en nosotros para hacer la integración. Aquí lo que integramos es desde la parte de sistemas, a nivel de paneles, a nivel de monitores, a nivel de workstation, a nivel de almacenamiento. Lo unimos todo al cableado de ese espacio que ellos crean y conseguimos realizar este tipo de instalaciones. Algo también que va muy ligado a lo que son las salas de colores, nuestra capacidad para integrar proyectos en el entorno de almacenamientos de alta disponibilidad, ¿de acuerdo? Principalmente aquí lo que hacemos es unas necesidades actuales del cliente, ver cuáles van a ser sus requerimientos, tanto los actuales como los futuros, porque hay empresas que ya están pensando a 3, 4, 5 años vista, vemos cuáles son sus instalaciones, ponemos en marcha los diferentes sistemas que hemos considerado oportunos y proporcionamos un soporte y mantenimiento. Aquí tenemos diferentes clientes y muy diversos, como podéis ver en pantalla. Hablando un poco de nuestros clientes que llevan con nosotros a lo largo de estos últimos 25 años, no quiero daros muchos logos, mucho aburridos con mucha literatura, por así decirlo, pero sí me gustaría destacar un pequeño caso de éxito que tenemos, en el cual es el de Metropolitana y el anuncio de Lola Flores. En este caso fue un anuncio que se llevó a cabo durante la pandemia. Nosotros hemos proporcionado todo lo que son las herramientas de Workstation para inteligencia artificial, hemos proporcionado las herramientas de Anywhere para la colaboración en remoto y el acceso remoto de los usuarios a los centros de datos, hemos incorporado también las soluciones de software tanto de Autodesk como de Foundry para poder crear el modelado de estas herramientas, proporcionamos también el almacenamiento y algo muy importante es que hemos proporcionado el panel más avanzado que tiene Blackmagic, que en este caso es el DaVinci Resolve Advanced Panel. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento.
¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Magnífico caso de éxito, en este caso de Metropolitana. Y hasta aquí la parte un poco más corporativa. Yo ya le dejo paso a Ramón, que creo que estás al otro lado de la pantalla. En este caso estarás aquí cerca de la oficina. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días a todos. Sí. Sí, voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? ¿La tenemos? Sí, se ve correctamente. Muy bien. Pues nada, lo primero, buenos días. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos por estar aquí, por compartir con nosotros un rato de esta mañana. ¿Vale? Hoy vamos o queremos mostraros un poco lo que es almacenamiento flash de última generación. Llevamos un tiempo donde la tecnología flash, el SSD, el NVMe, en fin, está en boca de casi todos, ¿de acuerdo? Pero nos hemos dado cuenta que existe una serie de tecnología detrás que en algunos casos dificulta el poder elegir correctamente una solución de almacenamiento de este tipo. Y bueno, pues hemos visto que, dado que es así, hemos dicho, bueno, ¿por qué no hacemos un webinar y lo compartimos con todos vosotros? Para empezar, esto, aunque no sea solamente tecnología flash, pero sí es un poco todas las soluciones que Trigital pone a disposición en estos momentos a todos vosotros, ¿vale? Fijaros que va desde soluciones directas, que en algunos casos ya son flash directamente, o sea, las pequeñas soluciones pueden ser flash con tecnología SSD o NVMe, luego ya lo veremos, ¿vale? Tecnologías de NAS, ¿vale? Para amortizar flujos de trabajo, ayudas corporativas, un poco, aunque sí que es cierto que hay unas tecnologías NAS de altas prestaciones de algún que otro fabricante, que veremos un poquito más tarde porque está o forma parte de aquellos elementos o de aquellos equipos de tecnología flash. Soluciones SAN, soluciones Fiber Channel y SCSI, ya entramos en sistemas de almacenamiento un poco más complejos, ¿de acuerdo? Que también en su momento pueden utilizar tecnología HDD o pueden utilizar tecnología flash, por así decirlo. En principio nos quedamos con flash porque creo que luego ya discriminaremos. Soluciones de Object Storage, esto claramente todo es HDD, ¿vale? Por la capacidad y el número de discos que necesitamos. Soluciones en cinta, ¿vale? Y luego finalmente el último paso, soluciones en almacenamiento en sistemas cloud. Bueno, aquí llegamos por hacer un poco de historia, ¿no? Tipos de discos, HDD, SSD, NVMe. Fijaros, discos HDD de 1956 data la broma, ¿vale? Algunos no habíamos nacido, casi, ¿vale? Pero fijaros, desde que empieza esa fecha, en 1956, el disco evoluciona muy rápido con una serie de interfaces que espero que algunos conozcáis, MFM, RLL, SD, SCSI. El SCSI es un tema particular porque nos daremos cuenta que se utiliza para el transporte en toda la SAN moderna, ¿vale? Por lo tanto, es algo que, aunque el disco existía con ese tipo de interface, ¿de acuerdo?
sí que es cierto que luego se utilizaron para montar redes de almacenamiento. El IDE, ¿vale? Modernos SATA, SAS y Fiber Channel. Y NVMe en fase de fabricación. ¿Hay algún fabricante de discos que está presentando o está fabricando ya soluciones de disco de HDD con interface NVMe? ¿Vale? ¿Por qué? Porque veremos, y ya lo comentaremos un poco a posteriori, ¿de acuerdo?, que los discos, por el tipo de interface y de controladora que utilizan, ¿de acuerdo?, tienen un cuello de botella y al final no nos deja crecer en cuanto a rendimiento y fiabilidad de los discos, ¿vale? Y entonces un poco lo que ha hecho algún fabricante ha sido coger la parte mecánica de los discos, perfecto, pero quitarle ese interface de grabación y ponerle NVMe. ¿De acuerdo? Esto lo que consigue es romper esa barrera de rendimiento y a unos costes más reducidos y más compactos frente a la tecnología flash. La construcción mecánica, rotatoria, magnética, bueno, lo que ya sabemos, ¿de acuerdo? Uno de los beneficios claros que tiene este tipo de tecnología son los costes reducidos. Saltamos al SSD. Esto ya data de 1995, ¿vale? Aunque también es cierto que estamos hablando de que, dado por pandemia y demás, no se pudo desarrollar, pero a día de hoy hay muchos fabricantes que saltaron de la tecnología, pero muy conocidos, fabricantes muy conocidos de almacenamiento, donde claramente vieron una oportunidad a partir de esa fecha y decidieron todo su portfolio de productos trasladarlos casi exclusiva a los discos y a los sistemas de almacenamiento flash, ¿de acuerdo? Veremos luego qué es un sistema all flash, que también lo vamos a dejar ahí aparte, ¿de acuerdo? Y a día de hoy los discos NVMe, que no es más que un disco SSD, ¿vale? Con memoria flash express, no volátil. Esto es importante, memoria no volátil significa que aunque nosotros apaguemos el ordenador, pues la memoria mantiene los datos. ¿Por qué? Simplemente porque está alimentado. ¿De acuerdo? La memoria RAM no, la memoria no volátil sí que está alimentada. ¿De acuerdo? Esto ya es más moderno. Como veis, es del 2009 y nace exclusivamente para dar solución de rendimiento a los discos de SSD. ¿Por qué? Porque el protocolo que utilizaban o que utilizan los discos de SSD es antiguo, está basado en discos magnéticos, ¿vale? Una pequeña tabla, un poco para que os fijéis a nivel de lectura-escritura, pues en las diferencias que puede haber, los costes. Obviamente los costes siempre son importantes, las capacidades y las controladoras. Fijaros, en el controlador SATA, HDD y SSD, que es un poco lo que yo decía. Esto limita mucho, ¿de acuerdo? Las velocidades, ¿de acuerdo? En cambio, el NVMe no. ¿Por qué? Porque es PCI Express, ¿de acuerdo? Va directo al canal del PCI. Diferencias entre discos HDD y SSD. Las básicas, ¿vale? Son los discos de HDD tenían o solían los magnéticos tener más capacidad. Hoy, a día de hoy, ya han aparecido discos de SSD, ¿de acuerdo?, de 30 teras y lo que se avecina, ¿de acuerdo? O sea, el crecimiento en capacidad por esa parte de disco está siendo muy elevada, ¿vale? Pero hasta ahora siempre parecía que el disco magnético pues tenía una cierta ventaja respecto al tipo de tecnología flash. Ya veremos de dónde vienen esas posibles capacidades y lo que implica esa capacidad respecto a tener discos flash más pequeños pero más rápidos. Y el precio, es una cosa obvia, o sea, por fabricación y por estructura, ¿de acuerdo? El disco duro siempre ha sido más económico, lo que nos lleva a ver que en ciertos proyectos todavía es necesaria su utilización, incluso soluciones híbridas. También se puede utilizar dentro de una estructura de almacenamiento flash soluciones con discos SSD o NVMe y discos magnéticos, pero lo veremos un poco más adelante. Muy importante. Llegamos a una de las
claves de lo que supone un disco en formato SSD y NVMe, de qué está compuesto, ¿vale? Principalmente, lo tenéis aquí un poco, a ver si soy capaz, sí, creo que sí. Esto sería la estructura de un disco SSD, ¿vale? Donde hay un elemento importantísimo que es el controlador, ¿vale? Este es, a igualdad de discos, este controlador, y dependiendo del fabricante, nos va a dar una serie de prestaciones que van a ser mejor o peor en función del fabricante y de este controlador, porque este controlador es el que nos va a gestionar las entradas y salidas y la parte de programación y borrado. Quedaros con esto porque esto también va a formar parte luego claramente de lo que es un disco flash, ¿vale? Lo que es la propia memoria, de acuerdo, que hemos dicho que no es volátil, y un buffer de RAM que está gestionado también por el controlador, que sirve para mover ciertos elementos, y el interface. Formatos. Aquí ya en formatos nos empezamos a perder un poco, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es M2, esto es U2, esto es HHTP, esto es U3, esto es EDSFF. Bueno, ya aquí un poco os he puesto una pequeña tabla, ¿de acuerdo? Porque hay que diferenciar entre lo que son discos tipo cliente, ¿vale? Que mayoritariamente, como veis, son M2, todos, ¿vale? Aquí puede ser M2, pero dentro de M2 puede ser disco SSD o con interface NVMe, ¿vale? Pero M2, el formato, el factor de forma es este, ¿vale? En cambio, para servidores, para sistemas de almacenamiento y demás, pues ya se utiliza otro tipo de tecnología, ¿vale? Que es la U2, que es un disco tradicional que conocéis, ¿vale? Que vuelve a ser lo mismo, o SATA o NVMe, ¿de acuerdo? O sea, pero como veis, cada vez hay más formatos y va un poco en función también de todo el crecimiento de la memoria y de los fabricantes en este sentido. ¿Qué tipo de memoria se utiliza en un disco SSD? Se utiliza memoria flash NAT, ¿vale? Tipo NAT, ¿vale? Que es una memoria flash, ¿de acuerdo? No volátil, que el requerimiento que tiene es que tiene que estar alimentado. Pero si os fijáis un poco, ¿vale? Hay muchos tipos de memoria NAT, ¿vale? Tenemos desde la Single Level SLC, esto es muy importante. Fijaros, un bit por celda, escribe 0 o 1, ¿vale? Que lo tenemos aquí, ¿vale? Como no tiene que hacer otra cosa, es lo más rápido, ¿vale? Es lo que más dura, ¿vale? Porque no tiene que hacer borrados de programación y borrado, ¿vale? Ahora, eso sí, el precio por disco y por giga es mucho más alto. Lógicamente, ¿qué pasa? Que la capacidad que dan estos discos es mucho menor a la que puede dar tecnología tipo pues TLC o QLC. MLC, fijaos que según vamos avanzando, 2 bits por celda. Más información, claro, tiene 2 bits por celda, pero en este caso ya pierde velocidad y vida útil. Vida útil. Este es otro factor muy importante a tener en cuenta en los discos flash, en los discos de SSD o NVMe, ¿vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los discos flash son finitos. ¿Qué significa finitos? Finitos significa que en un momento dado se deterioran y no son capaces de grabar más información, ¿vale? Hay que sustituirlo. Un disco magnético lo puede borrar y lo puede llenar tantas veces como sean necesarios. En un disco flash no. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque luego ya veremos cómo llegamos a la conclusión de qué es lo necesario para elegir un modelo u otro. TLCs, 3 bits. Mucha más capacidad, menos componente y por ello, ¿qué significa? Menos espacio. Esto también nos va a dar cabida, el menos espacio, a la ocupación en data center, a la hora de poder elegir qué tipo de disco por el espacio que podamos utilizar. ¿De acuerdo? Dentro de un data center que, como sabemos, el coste por U empieza a ser importante, ¿vale? QLC, 4 niveles por celda, ¿vale? Estos son los más económicos. Existen muchas o
se puede hacer mucha más capacidad, ¿vale? Pero son los más lentos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un disco SSD, ¿qué hago? ¿Qué me compro? ¿Cómo distingo yo? Un disco SSD, ostras, ¿por qué uno me vale 50 euros y otro me vale 500 euros? O sea, algo tiene que tener, algo, porque si no es imposible. Pero a muchos ojos de consumidor es un disco SSD. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Hay diferencias notables, como vemos, simplemente por el tipo de memoria que puedan llevar, ¿vale? Diferencias entre discos SSD y NVMe. En principio tenemos que saber que ambos son memoria flash. Unidad de estado sólido, unidad de memoria rápida no volátil, ¿vale? En principio, un SSD lleva un controlador SATA, ¿vale? Con un chip que es el que ejerce de acuerdo de acceso a los datos, ¿vale? En cambio, el NVMe soporta o se comunica directamente con la CPU de la máquina. Esto lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Fijaros, lleva un controlador SATA, mientras que el NVMe es directamente con la CPU del sistema. Los discos SATA, ¿vale? Tienen solo una cola, ¿vale? De comandos, ¿vale? Y cada cola tiene 32, ¿vale? Una cola y cada cola 32 comandos por cola. En cambio, el NVMe, fijaros, 64.000 colas con 64.000 comandos por cola. ¿Esto qué hace? Pues que lógicamente que los input-output y las transferencias sean mucho mayores respecto a un disco con respecto a otro. Y aquí lo tenemos claramente. SATA, 600 megas, es lo que da el disco, ¿vale? ¿Por qué? Porque está ligado a este controlador de aquí, a este controlador, ¿vale? En cambio, un disco NVMe Express, de acuerdo, que puede ser PCI 4, PCI 3, PCIe 3, 4, incluso ahora el 5, que empiezan a venir los primeros sistemas, ¿de acuerdo? Pues podemos llegar hasta 6.000 megas de transferencia. Interface, lo importante, lo que decía, el interface de comunicaciones SSD SATA y el NVMe PCI Express, ¿de acuerdo? Llevan este protocolo, este controlador, el HIC, ¿de acuerdo? Que está pensado para discos duros, fijaros, para discos duros. Esto claramente hace el cuello de botella que sea grande, ¿vale? Por eso surge prácticamente NVMe. En resumen, ¿qué tipos de formato tenemos? U2, M2. M2 hemos dicho que está pensado más para clientes, los U2 más para temas de servidores y estaciones de trabajo, también utilizan tecnología U2, sistemas de almacenamiento, ¿vale? Los protocolos y dentro de dos variantes, el M2 que es SATA y el SSD que es NVMe. ¿En qué consiste la tecnología SSD NVMe? Pues lo hemos visto prácticamente en la otra diapositiva, ¿no? Tiene unas ventajas considerables que son almacenamiento, velocidad y compatibilidad superior. Es decir, por el hecho de estar trabajando directamente sobre PCI, de acuerdo, y en conexión directa con la CPU, la compatibilidad con el resto de componentes y con el resto de sistemas operativos es mucho mayor, ¿vale? Fijaros, vuelve a decir lo mismo, PCI directo, transferencias 25% más grandes a lo que sería un SATA, ¿vale? Operaciones de entrada y salida, input-output. ¿Por qué input-output? Porque será una de las medidas que luego utilicemos para comprobar los rendimientos, ¿vale? Siempre los fabricantes de los discos nos los va a dar en input-output, ¿de acuerdo? Hay input-output y transferencia, ¿vale? Es un 900% más rápido, ¿vale? Y otra de las cosas, el NVMe ha sido diseñado específicamente para discos SSD, ¿vale? Mientras que el SSD, el disco de estado sólido, venía un poco con la integración de discos magnéticos, ¿vale? El NVMe nace, ¿vale? Como integración exclusiva y primaria para discos SSD específicamente. ¿Qué da esto? Una ventaja clara, la latencia. Cuando utilizamos sistemas de alto rendimiento o de muy alto rendimiento, ¿vale? La latencia empieza a ser
un problema importante, ¿de acuerdo? Por distancias y por los propios buses, ¿de acuerdo? La latencia y cómo trabaja el NVMe con frecuencias de baja latencia, ¿de acuerdo? Hace que el sistema, ¿de acuerdo?, sea muy, muy rápido, ¿vale? El NVMe, ¿a qué da paso? ¿A qué da paso? Da a redes de almacenamiento NVMe sobre Fabric. Hasta ahora un disco NVMe era un disco, ¿vale? Con una tal y lo conectaba, ¿vale? Pero si yo quiero montar una red de almacenamiento, ¿vale? Lo más fácil hasta ahora era utilizar NVMe sobre tecnología Ethernet o Fiber Channel, ¿de acuerdo? Bueno, que ofrece conexiones bastante más rápidas. Bueno, pues ahora lo que se ha desarrollado es la tecnología NVMe sobre Fabric, ¿de acuerdo? Que es atacar directamente sobre los servidores de las aplicaciones sin posibilidad de utilizar la CPU de estas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que necesitamos una estructura global. Global en cuanto a discos, sistemas de almacenamiento que soporten NVMe sobre Fabric, switching, importante, switching. Siempre el switching en este tipo de tecnología nos va a afectar muchísimo. No podemos escatimar en esa parte de la infraestructura, es decir, nos gastamos unos dinerales o decidimos que nuestra solución de almacenamiento es la que tiene que ser con un tipo de disco determinado, con un número de discos entre ellos, con una memoria de RAM determinada, ¿vale? Pero luego esto lo conectamos a soluciones de red bastante básicas. Bueno, pues no. Es decir, lo que tenemos que hacer es montarlo como una infraestructura global, ¿de acuerdo? Donde sea almacenamiento, switching y, por supuesto, HBAs. No hay que perder de vista la parte de HBAs que se conectan en los servidores o en las estaciones de trabajo a la hora de conectar este tipo de tecnología. Tiene que ser tecnología, ¿de acuerdo?, que soporte NVMe sobre Fabric y RDMA, ¿vale? Ahí se me ocurre un fabricante como puede ser Atto, ¿de acuerdo?, que es muy conocido en nuestro sector, ¿de acuerdo?, que cumple perfectamente estas expectativas. Incluso tienen un switching, ellos que llaman switching NVMe, ¿de acuerdo?, para conectar directamente sobre cabinas, ¿vale? Que ya lo veremos también, quizás en otro seminario, pero bueno, quedaros ahí con la nota. Melanos también puede ser otro referente en este sentido, ¿vale? ¿Qué hace el NVMe? Pues bueno, tiene tres tipos de transporte. El transporte es cómo llevas tú el dato de un lado para otro, ¿vale? Pues es sobre Fiber Channel, ¿vale? O sobre TCP, ¿vale? O sobre RDMA. Este es el más utilizado a día de hoy, ¿vale? O la tendencia es a utilizar este tipo de transporte, ¿de acuerdo?, para obtener un mayor rendimiento. Fijaros aquí también un poco en los buses en lo que decía. Fijaros aquí lo que es un SATA, ¿vale? ¿Cómo pasó SATA 1? Pues eso, 1,5, 3 gigas, 6 gigas. Vale, aunque ha crecido esto, pero realmente esto es lo utilizado, lo que utilizan los controladores de los discos, ¿vale? En cambio, el PCI, fijaros, PCI 2, PCI 3, PCI 4 y lo que nos espera con el PCI 5. Esto es lo que verdaderamente hace que un disco NVMe sea rápido, ¿vale? Porque al final la memoria es la que es, ¿de acuerdo? O puedes utilizar una TLC o una SLTLC, ¿de acuerdo? Eso ya depende un poco, ¿vale? Rendimiento y velocidad en los discos de SSD. Joder, un disco flash solemos encontrar varias medidas de rendimiento. Si no la más importante, ¿vale?, es la velocidad de lectura y escritura que pueda tener en modo secuencial, ¿vale?, la unidad de disco, ¿vale? Esto normalmente viene indicado en megas, ¿vale? Y según el tipo de memoria flash, fijaros que ya empezamos a unir cosas, ¿vale? Memoria flash SLC, pero si yo pongo aquí una TLC, ¿de acuerdo?, siendo el mismo disco o la misma capacidad, la velocidad será menor, ¿eh? O sea, por lo tanto, esto es importante, ¿de
¿De acuerdo? Está claro que un SLC, si necesito llegar a una capacidad muy grande, pues tendré que poner mayor número de discos, con lo tanto los costes, en fin, se disparan un poco, hay que verlo un poco exactamente dónde estamos, ¿vale? Como veis, de acuerdo, aquí en esta tabla, y otra cosa importante son los IOS. Los IOS se dan más no en el sector de media, de acuerdo, aunque sí que hay ciertos procesos de entrada, salida, render, de acuerdo, y demás, donde sí que es cierto que el número de entradas salidas se hace mayor, ¿vale? Y por lo tanto puede ser importante a la hora de tener en cuenta qué tipo de sistema puedo elegir, ¿vale? Fijaros, hasta dónde se dispara el rendimiento de un disco NVMe con respecto a lo que es el propio disco SAS o SATA, ¿vale? Normalmente los discos SAS SSD se utilizan porque tienen doble puerto, ¿vale? Y entonces este doble puerto es lo que hace que en sistemas redundantes puedas tener doble enlace, ¿de acuerdo? Los discos SATA pues son un solo canal, ¿de acuerdo? Y por eso son más económicos. Pero bueno, fijaros, con todo y con eso, oye, ¿qué disco me vas a poner? ¿Un disco SAS o un disco SATA? Cuidado. Un disco SAS ya estamos hablando de que son 12 gigabits con respecto a 6 que tenía el SATA. Estamos doblándolo, ¿vale? Por lo tanto, todo es importante a la hora de elegir un disco. No es un disco, no, ¿vale? Y fijaros dónde está un disco SAS HDD, aquí abajo. O sea, creo que el salto que hay hasta aquí, ¿vale? Ya conseguimos un buen salto con discos SAS SSD, ¿vale? De sistemas híbridos flash, ¿vale? Pero cuando llegamos al NVMe, claramente nos estamos disparando. Un factor importantísimo a la hora de elegir un disco flash, ¿vale? Y es la durabilidad y vida útil en los discos. Ya hemos dicho que un disco, por el tipo de memoria que utiliza, ¿vale? Es finito. Y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Luego veremos, he preparado un ejemplo de cómo calcular, de acuerdo, la vida útil de un disco SSD, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues es importante primero por cómo funciona el disco, por cómo funciona la tecnología flash, ¿de acuerdo? Fijaros que en un disco SSD la cantidad mínima de información que se puede escribir no es la de una celda, sino la de una página que conforma las celdas, ¿vale? Que da lugar a un bloque de información. Pero ¿qué pasa? Que tú, si hay algo ya escrito en el disco, ¿vale? No se puede sobreescribir. Hay que cambiarla de sitio, ¿vale? ¿Esto a qué da lugar? Esto da lugar a lo que se llama sistemas de programación y borrado, los PE, ¿de acuerdo? Estos son, ¿por qué? Porque cada vez que tengamos que hacer algo, cuando la información tiene que cambiar, se copia a otro bloque, ¿vale? Que esté al lado. Y la otra se da por borrada. Fijaros que en cambio en un magnético no es que borro esto y encima. No, aquí no. Aquí me tengo que ir a otra celda, ¿vale? Que esté libre, copiarlo allí y el disco poner o la controladora, mejor dicho, poner esa celda antigua como borrado, ¿vale? Hay una cosa, el ciclo de vida de un disco de SSD, ¿vale? Se puede indicar por estos ciclos de programación y borrado, ¿de acuerdo? Que son los que verdaderamente, ojo, antes de que aparezcan errores, ¿de acuerdo? Es decir, la celda una vez que se escribe decir, el sistema tiende a copiar en el mismo sitio, pero es la propia controladora el que le dice, no, aquí ya no puedes escribir, tienes que escribir en este punto, ¿de acuerdo? Y deja un espacio libre también para que pueda equilibrar el contenido del disco, sino que todo esté y se mide errores en TV Writer, ¿vale? Cálculo de la vida útil de un disco. Muchos os habréis encontrado esta nomenclatura, el DWPD, que es las escrituras por día que puede hacer el disco. Es una escritura por día que soporta el disco sin errores, ¿vale?
Fijaros bien, por día que soporta, ¿vale? Y luego lo que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? El número de veces que se puede escribir o borrar en una celda. ¿De acuerdo? Vale, estos son los parámetros que nos van a dar la vida útil del disco. Seguro que aquí habéis visto en algún caso. WP1, 3, 10, ¿de acuerdo? El precio de este valor, o sea, el valor de esta cifra, ¿vale? O la cifra de esta unidad, ¿vale? Es lo que nos va a dar también el coste del disco. No es lo mismo un disco que se pueda escribir por 1 que un disco que se pueda escribir por 3. ¿Esto qué nos va a llevar? Que tendremos que tener muy claro si lo queremos utilizar para leer o para escribir. Si queremos hacer muchas escrituras sobre el disco, tener un disco que sea de solamente una unidad va a ser un poco, si no peligroso, por lo menos arriesgado, ¿de acuerdo? Ahora, si tú claramente lo que vas a hacer va a ser leer, ¿vale? Una vez que escribe, dice yo, una vez que escribo es consulta, 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 consulta. Y dice, oye, no te compres un disco de muchas sobreescrituras, ¿de acuerdo? Porque no, que de alguna manera no es que estés tirando el dinero, pero no es lo más adecuado para lo que tú necesitas, ¿no? Entonces también es importante esto. Pero bueno, os he preparado un ejemplo, ¿vale? De un disco de 500 gigas con 6 años de garantía, son muchos años, pero bueno, y que tiene 257 TBW, ¿vale? Que son, como he dicho, lo que puede escribir y borrar. Entonces, con esta pequeña fórmula, ¿vale? Calculamos aquí el número de escrituras por día que soporta el disco, ¿vale? Esta cifra enteras, ¿vale? Por 1000, obviamente, ¿vale? Que son 257 por 1000, pero dividido por 365, que es el tiempo de un año, por los años que tiene de garantía y por la capacidad. El resultado de esto, fijaros, que nos da es 0,23. Esto supone que el 23% de la capacidad de la unidad por día equivale a 117 gigas. ¿Qué significa? Que yo puedo escribir el equivalente a 117 gigas durante 6 años. Fijaros, de 500 he pasado a 157. ¿Vale? Por día, año. ¿Vale? Fijaros, porque esto también a la hora de configurar un sistema, también dices, depende cómo yo lo configure. Si esto es, fijaros, esto es un 0,23. Fijaros si esto es aquí, es un 1 o es un 3, de acuerdo, cuando yo tenga el sistema, diré por 3 automáticamente, ¿qué pasa? Este valor baja. ¿Qué es lo que baja? La capacidad. Y nos encontramos que tú a lo mejor has comprado un disco de 15 teras, con lo que ello conlleva en dinero, en fin, y necesidad, ¿vale? Y de pronto te dice, ostras, menos un 25%. Pero directamente porque tú lo has puesto que en vez de tenga un día, que tenga 3. Y automáticamente la capacidad baja sistemáticamente porque tiene que repartir zonas útiles, ¿vale? Entonces, también esto es importante, y por ir resumiendo un poco, la vida útil de los discos, el interface de los discos, el número de borrados, ¿de acuerdo? Es lo que nos va a diferenciar, el formato, es lo que tenemos que mirar a la hora de poder elegir discos y sistemas, ¿vale? Que no pensemos que me voy a MediaMarkt y me compro un disco, ¿vale? Pues si me voy a MediaMarkt a comprar un disco, por favor, leen las especificaciones a ver qué es lo que verdaderamente nos están dando. Y decir, vale, me están dando un disco de estas características, sé que es que perfecto, ¿me vale? Sí, perfecto. Ostras, este no me vale, me tengo que ir a otro, ¿vale? Pero un poco aquí veis la disparidad que puede haber a la hora de configuraciones de una cabina, de un sistema de uno a otro, ¿vale? Un poco ya avanzando en exactamente por qué, y ya entrando un poco más en materia, cuáles son la necesidad del NVMe y RDMA en el working. Estos son 4 escenarios, ¿vale? Cada vez hay mayor contenido con mayor resolución, mayor velocidad de datos, ingestas más rápidas,
¿de acuerdo? Porque muchas veces nos olvidamos que estamos en el trabajo del día a día, en procesos, en proyectos del día, ¿vale? Pero dices, hostias, tengo que ingestar todo este contenido, ¿cómo lo ingesto? ¿Cuánto tiempo tardo en ingestarlo? Esto al final, en un director de producción, dice, oye, perdonad, que no podemos perder tiempo aquí, ¿cómo lo hacemos más rápido? Bueno, pues pongo más ingestas, bueno, pues pone más ingestas. Que no, pues oye, pues pongo un sistema que sea capaz de ingestar más rápido, ¿de acuerdo? Sobre todo los formatos, ¿vale? Fijaros, bueno, no lo voy a contar porque prácticamente sabéis más que yo de esto, ¿de acuerdo? Full 4, ahora a 8. Bueno, veremos a ver a dónde se puede llegar. Toda la parte de VFX, color grading, animación, granjas de render cada vez más rápidas. ¿Esto qué hace? Necesitas más transferencia y más IOS dependiendo de lo que esté haciendo. IOS, granja, de acuerdo a transferencia, color, ¿vale? Un poco va en función de lo que de nuestro proyecto y a lo que nos dediquemos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues pasa que más contenido, más capacidad, esto ocupa más espacio, no podemos gastar más espacio porque los costes se nos disparan también, por lo tanto, esto hace que, ¿de acuerdo?, reducir el espacio del data center. Antes, antiguamente, teníamos discos de pequeñas capacidades, ¿vale? Y ahora, con la misma capacidad, tenemos discos de flash muchísimo más grandes. Fijaros que a día de hoy os he comentado que ya están en algunos casos y dependiendo del fabricante, disponible discos de 30 teras, ¿vale? En flash, cuando hace relativamente poco estábamos hablando de 3, 4, 7 como mucho, ¿vale? Bueno, pues ya estamos en este orden de magnitud de capacidades, ¿vale? El RDMA es el transporte, el protocolo que hace que las latencias disminuyan muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Y sobre todo en red, ¿vale? Esto es un tema ya propiamente dicho de red, ¿vale? Esto lo que hace y lo que alimenta es que la complejidad de la infraestructura, ¿vale?, sea menor. ¿Por qué? Porque lo que hay que buscar siempre es soluciones homogéneas desde de punta a punta. NVMe, NVMe, ¿de acuerdo? Y en medio, NVMe de networking. Esto es a día de hoy con lo que nos estamos encontrando y con lo que os estáis encontrando a diario. Vamos a pasar un poco ya al tipo del almacenamiento que nos podemos encontrar. Y un poco he elegido unos almacenamientos de unos fabricantes que nosotros en Trigital distribuimos, ¿vale? Y vamos a empezar un poco de menos a más, ¿de acuerdo? De sistemas de almacenamiento sencillos, muy sencillos, ¿vale? Hasta algo ya, cosas bastante más complejas, ¿vale? Pero bueno, creo que hay mercado para todos y todos tienen cabida. El MAFA Blackmagic, bueno, pues tiene dos productos, uno de hasta 8 teras con, fijaros, M2, bueno, pues ya sabemos que es M2, ¿vale? Que es el tipo de formato, va en RAID 0, por lo tanto, seguridad del dato no tenemos ninguna, ¿vale? Y con una conectividad de 10 gigabits. Bueno, tenemos este otro elemento que va hasta 320 teras, también en M2, en memoria flash M2, NVMe, pero ya en RAID 5, que de alguna manera nos tiende a proteger un poco, ya en el caso de que alguna memoria, algún disco se estropee, ¿de acuerdo? Pues que podamos seguir funcionando. Tiene una interface bastante sencillo, ¿vale? Donde nos va indicando el número de celdas ocupadas, las que están disponibles, las que ya no se pueden utilizar, en fin, esta es y un poco las transferencias que va dando en cada momento. Son para colaboraciones tipo de colaborativo pequeñas, ¿de acuerdo? 2, 3 como usuarios como mucho, pero que sinceramente para este tipo de entornos funciona muy bien y quizás son lo que nosotros esperamos y no necesitamos más, ¿no? Tiene un conjunto de memorias flash que funcionan en paralelo, por eso son rápidos, ¿de acuerdo? Y protegen los datos. Te hemos dicho que aquí no protegen datos, nada, ¿vale? Porque tiene un RAID 0. Pasamos a otro fabricante que también trabajamos con ellos desde hace bastante tiempo, ¿vale? Que ofrece unas nuevas soluciones de almacenamiento muy específicas para media, ¿de acuerdo?
que son estos dos modelos. Está, que es la familia GS, pero dentro de la familia GS nos podemos encontrar la GS como tal y la GS-U. La diferencia entre esta y esta es que este utiliza discos NVMe y este utiliza discos SSD. ¿Vale? Esto es puro el flash, es decir, aquí no puedes poner un disco magnético nunca, ¿vale? Por el tipo de bus que lleva, ¿de acuerdo? En cambio, aquí, en este sistema, puedes hacer coexistir o convivir discos de SSD con discos magnéticos. ¿Es un sistema all flash? No. Es un sistema híbrido, ¿vale? Que utiliza tecnología de disco SSD. ¿Con qué interface? SAS. Si recordáis unas diapositivas atrás, veíamos que después del NVMe, el que más rendimiento daba era el interface SAS en SSD. Bueno, pues Infortren utiliza SAS en SSD, por lo dicho. 12 gigas de transferencia, ¿vale? Sistemas duales, por lo tanto, los discos llevan doble puerto. Ojo, se me ha olvidado comentaros también, aquí, en los discos NVMe, los hay de un puerto y de dos. También. ¿Esto qué significa? Significa que si lo que vamos a poner es un disco, de acuerdo, vamos a comprar un sistema con una única controladora, digo en Infortren o en otro fabricante. Si vamos a poner un sistema con una única controladora, poner un disco con dos puertos tampoco nos va a beneficiar en nada, ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido. Simplemente es que el disco es más caro, ¿vale? Pasa un poco, aunque no venga a colación, pasa un poco como con los LTO de cinta, ¿vale? Los LTO que tienen dos conexiones, dos salidas SAS, o lo hay uno. ¿Por qué? Bueno, pues que se utiliza en librerías Enterprise o se utiliza en sistemas de un solo canal, ¿vale? Por lo tanto, un poco viene a lo mismo, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sepáis que en Infortren, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de soluciones. Una híbrida, SSD. Ojo, ¿puedo meter aquí todos discos de SSD? Sí. Si quiero, sí. ¿Cuántos? 60, 40. Depende de la familia y depende del formato. Puedo poner los discos sin mayores problemas. Aquí, no. Aquí solamente NVMe PCI. ¿De acuerdo? Un poco donde se está moviendo Infortren a día de hoy. Fijaros que todo lo que sea el switching que hemos comentado, ¿vale? El uso sobre todo, ya tecnología de acceso a 100 gigabit, desde aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, pasando por esto, ¿vale? Es muy importante, ¿de acuerdo? Incluso si no son necesarios tener en ciertos momentos tecnología de 100 gigabit, pues bueno, pero aquí la puedo tener, ¿vale? Y puedo dar un mayor ancho de banda. Un poco el software soportado y donde se está manejando, de acuerdo, Infortren dentro del sector de media. Deciros que esto que sean NAS también puede ir a nivel de bloque, ¿eh? Este sistema de discos, de acuerdo, yo lo puedo poner como un NAS, ¿vale? Perfecto. Pero si yo quiero, por lo que sea, ir más rápido, puedo hacer conectividad SAS, puedo hacer conectividad Fiber Channel, incluso puedo hacer conectividad y SCSI, ¿de acuerdo? Si fuera necesario. Y separarlo. Puedo coger y decir, pues mira, por aquí voy a nivel de 100 gigabit o 32 Fiber Channel con discos de SSD, ¿vale? Y por la otra parte, pues llevo HDD, ¿de acuerdo? Por NAS para, yo qué sé, ingesta, ¿vale? Por ejemplo. Aunque ya hemos dicho que cada vez las ingestas, los requerimientos son más altos. Pero como veis, podemos dividir y podemos hacer una estructura de almacenamiento donde la tecnología flash esté presente para sistemas rápidos y la tecnología de HDD, de acuerdo, que sea un poco la parte de backup y archivo. Un poco lo que lo estaba comentando antes. Fijaros, yo puedo montarme un sistema único, ¿vale? Donde ponga un sistema NVMe aquí, ¿vale? Porque precisamente necesito
velocidad y demás para ciertos procesos, ¿vale? Pero como esto es NVMe, si fuera SSD sí que podría ponerlo, en discos SSD y magnéticos. En este no, por lo tanto lo pongo aparte. Y digo, tú solo vas a hacer este proceso, pero cuando yo acabe todos estos proyectos que tengo en curso y demás, que los tengo que acabar, y pues digo, los traspaso aquí, ¿de acuerdo? A estos elementos, que vuelve a existir lo mismo, puede ser HDD, pero ya está por separado. Pero puedo montar el único clúster, ¿eh? Es un clúster de al menos 4 nodos de estos sistemas, ¿vale? En paralelo, que puedo hacer con un single namespace, ¿vale? Que puedo unificarlo. Por lo tanto, el juego que nos puede dar estos sistemas es relativamente grande con respecto a los proyectos. Y aquí, quizá este es un slide, me vais a perdonar que me pare un poco, ¿vale? Porque fijaros, tenemos por un lado una comparativa de todo lo que llegamos hablando de si transferencias, que si son más rápidos, más lentos, pero fijaros en un solo diapositiva cómo somos capaces de decir discos HDD, discos SSD, ¿vale? Con conexión SAS y discos NVMe, ¿vale? U2 NVMe. Fijaros, 48 discos, transferencia, ¿vale? 3800, 850. El mismo modelo, ¿eh? El mismo modelo, pero en vez de 48 discos HDD, nos ponemos 48 discos SSD, ¿vale? Es el mismo modelo, ¿eh? El mismo modelo. 5800, 5100. En este caso, digo, vale, me voy a la familia 3000 para ser coherente y no decir, pues me voy a la familia. Pero ya no hay discos ni HDD ni SSD. Son NVMe. 7500, 5800, 7500, 7500, 5100. ¿Vale? Fijaros que es la misma familia, GS3000, ¿vale? Pero lo único que ha cambiado dentro del sistema es el tipo de disco que estoy utilizando. Fijaros que, además, en este caso, fijaros que es 24 contra 48. Aquí tengo que poner una cabina ya importante o poner dos cabinas con expansión, ¿vale? Y aquí lo mismo, 48. ¿De acuerdo? 48 discos SSD, ¿de acuerdo? Tienen un coste importante. Y en cambio aquí, 24. Pumba. ¡Hala! Listo. O sea, como veis, fijaros que no me voy al turbo, ¿de acuerdo? El turbo ya es un sistema más avanzado, con más cores de procesador que tiene el sistema, que lo que hace es que, sobre todo aquí, las transferencias, ¿vale?, de input-output sean mayores. Si yo realmente voy a necesitar un sistema que necesite mucha entrada y salida, me voy a ir a un sistema donde sea turbo o como queráis llamarle, ¿vale? Donde por el mismo número de discos, ¿de acuerdo? Los discos son los mismos, no los he tocado, ¿vale? Los discos son siempre los mismos, ¿vale? Ya obtengo un rendimiento muchísimo, muchísimo mayor. Por lo tanto, es importante cuando elijamos un sistema, no de estos, pero esto se puede hacer relación también a otros fabricantes, ¿vale? Otro de los fabricantes, este es el tercero, ¿vale? Este es tecnología NAS pura y dura, ¿de acuerdo? Y se llama GB Lab, seguro que también es conocido dentro del sector de media. Esta gente solo realiza sistemas de almacenamiento específicos para media, ¿vale? Con una serie de tecnologías internas, el IDA2, en fin, tiene una serie de tecnologías. Tiene una serie de tecnologías propias, ¿vale?, que lo hacen que sea muy válido, ¿de acuerdo?, para el entorno de media. Aquí nos vamos a centrar exclusivamente en este modelo, en el HyperSpace, ¿vale? El HyperSpace, ¿vale?, que es este de aquí, ¿vale? ¿Vale? Que es una solución que es un acelerador basado en SSD, solo en SSD, ¿vale? Pero que ya nos da un rendimiento, fijaros, de 9 gigabytes,
por segundo o 6,5 gigabytes por segundo, ¿vale? Dependiendo si estoy utilizando un Space Plus o un Space. Pero bueno, esos son ya, entramos en otra historia, ¿vale? Y perdonad, que es que me estaba llevando por teléfono. Que me dio el santo. Bueno, que estos ya son modelos del fabricante, ¿de acuerdo? Pero por ceñirnos, ¿de acuerdo? Es el Hyperspace. A un Space Plus le pongo el Hyperspace y consigo estas transferencias. Es más, otro cuadro, aquí es muy importante los cuadros como la tabla que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque un poco lo que te dice aquí es, si yo utilizo tecnología de Space, de esta de aquí, que es solo disco, ¿vale? Fijaros lo que puedo hacer. 83, 53, bueno, y según pum, 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 4 ProRes tal, 15, 7 tal. Pero en cambio, a la que le pongo el Hyperspace, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, ¿vale? Fijaros cómo me disparo. Fijaros las posibilidades que tiene. Es más, llega un momento que dices, oye, no puedo hacer 4K dpx, pumba, 8. Aquí 30, que ni siquiera 2K dpx, fijaros. Pero en cambio, le pongo esta parte, 30. Le pongo, si quiero este formato, 9 y tal. O sea que es importante. Los números estos en la combinada, ¿no? De uno más otro que puedo hacer. Pero fijaros cómo cambia la película, ¿de acuerdo? Y cómo cada vez que nosotros añadimos capas de discos flash, cada vez el rendimiento se optimiza muchísimo con respecto a modelos de solo HDD, ¿vale? Otro fabricante, Rohde & Schwarz, ¿vale? Este es un fabricante que también seguro que lo conocéis y tienen un modelo, porque luego tiene otro modelo, pero que no lo he querido incluir porque es un poco, me parecía que era, ya va por nodos, el mínimo número de nodos que se requieren son 3, en fin, de almacenamiento. Acaban de sacar una nueva versión que es la versión 2, pero este sistema que lleva funcionando, lo presentaron en el 21, ¿vale? O sea que es un sistema relativamente moderno, ¿vale? Es esta cabina, tal cual. Está basado en tecnología GPFS de IBM, ¿vale? En cuanto a estructura de file system, ¿vale? Es un cajón de 60 discos. 60 discos. Importante, fácil de usar por el tipo de interface que utiliza. Hasta 22 gigabytes, ¿vale? De ancho de banda, 22. En un chasis, ¿eh? En un chasis. Este chasis se divide en dos partes, 30 y 30. 30 y 30, ¿vale? 22 gigas, lógicamente, tiene un poco de trampa porque lo que he hecho ha sido llenarlo todo de 60 discos SSD, que es un número relativamente alto, ¿vale? No es NVMe, es SSD, ¿vale? Pero yo puedo hacer 30 y 30 si quiero. SSD para una cosa y discos magnéticos para otra. Lógicamente, ya estamos hablando de que llegaríamos, pues esto puede bajar pues a 60 gigabytes por segundo, a 12, depende un poco de la configuración que tengamos y demás. 320 teras, que yo creo que esto ha subido, ¿vale? Y nos podríamos encontrar a día de hoy con discos de 15 o discos de 30 por 60, podría darnos una capacidad bastante alta, ¿vale? Tiene unas posibilidades de configuración de modo rendimiento, ¿vale? Para ir muy rápido, de acuerdo, internamente a la estructura de discos, o un poco ya más conservadora, de acuerdo, donde yo elijo un formato de pool de discos distinto para que vaya como más diésel, ¿no? Más tranquilo el sistema. Por lo tanto, dependiendo de lo que yo necesite, puedo ponerle mucho rendimiento o no, ¿vale? Es flexible por eso que estoy contando, ¿no? Porque la manera que puedo operar, de acuerdo, es fácil. Escala. La manera de escalar de este sistema es poner otro al lado. Es fácil, no tiene JBoss para abajo, sino que es escalado, ¿vale?
soporta cualquier sistema operativo del mercado, Windows, distribuciones de Linux, Mac, sin mayores problemas, hasta 400 gigas, ¿vale? De interface por la parte de atrás, por la parte que más suena. Que puede llevar 2 de 100, 2 de 200, incluso cuando salgan los de 400 si está pensado, ¿vale? Puede llevar hasta 800 gigas de transferencia, ¿vale? Seguramente aparecerán nuevos sistemas, ¿vale? Donde el cambio de SSD a NVMe será posible, ¿vale? No digo que lo hagan, ¿vale? Pero, ¿por qué no? ¿Vale? Utilizan la última tecnología claramente, os he dicho que el file system es de IBM y demás, lleva un procesador de AMD, resistente a doble fuente de alimentación, ¿no? Lleva un pequeño PAM, de acuerdo, para todo el asset management que viene ya incorporado con el sistema en el caso que necesitemos, de acuerdo, tener, y es relativamente asequible en precio. La relación calidad, precio, prestaciones está francamente bien, ¿vale? ¿Dónde se suele utilizar este sistema? Pues en aplicaciones, ya lo veis, color, grading, masterización, edición, composición, rendering, ¿vale? Vale para un descosido como para un roto, ¿vale? Pero sí que es cierto que es para altas prestaciones, ¿vale? Color grading, altas prestaciones. Mastering, no hay que decirlo. Edición, composición, para sistemas, de acuerdo, que requieren unas prestaciones ya elevadas. Ya termino. El último fabricante es Quantum, ¿vale? Con el cual también tenemos una dilatada experiencia en proyectos con ellos. Ellos presentaron un sistema, ¿vale? Lo he querido poner aquí un poco porque la verdad es que lo presentaron en el 2019, en el NAP del 2019, aquí, ¿vale? En el 2019. Y la verdad es que es un sistema que ha tenido bastante éxito, por lo menos a nivel de precio, digo, a nivel de premios, ¿no? O sea, es un sistema que ha sido bastante reconocido, o es bastante reconocido en el sector, ¿vale? Por la rapidez, fiabilidad, por marca, por todo, ¿vale? Esto con lo que nos encontramos, bueno, aquí como veis, se introdujo en el 2019, ¿vale? Esto realmente son 2 ordenadores, ¿vale? ¿Vale? Es un chasis de 2 servidores, ¿vale? Que lo tenemos en la parte de aquí, ¿vale? Con 2 Intel Xeon, ¿vale? Ahora, esto ha sido un poco modificado, ¿de acuerdo? Pero que puede utilizar cada sistema, cada servidor, puede utilizar o accede a los 24 discos que tiene aquí. A día de hoy, para poder instalar un sistema de estos, necesitabas unos servidores de metadatos que eran los Stelis de Stornes. Bueno, pues ahora me comentan desde Quantum que esto lo han hecho que puedas funcionar directamente sin necesidad de utilizar el Stelis, y por lo tanto los costes se han reducido mucho, por no decir muchísimo, respecto a lo que era antiguamente una implantación de discos de Quantum, ¿vale? Esto ya es más moderno, ¿vale? Es igual que el anterior, pero fijaros que aquí ya en 24 discos que tenemos, fijaros que ya utilizan 24 discos de 30 teras. 24 discos de 15 teras. O sea, en 24, ¿eh? En 24 tenemos 730 teras. Esto empieza a tomar un cariz un poco especial, ¿de acuerdo? En el hecho de que poder tener en un pequeño sistema, además con dos controladoras, ¿vale? Un sistema de este tipo, ¿vale? Y soporta la parte de bloque de Quantum, ¿vale? Esto es a nivel de bloque, no es a nivel de NAS, ¿vale? Y un poco aquí lo que es el sistema, ¿vale? De acuerdo, con doble controladora, 24 NVMe flash, las capacidades de RAID 6, 8 de 100 gigabits, cuidado, 8, ¿vale?
puede llevar 16 puertos de 32 FiberChannel en el caso de lo que queramos, ¿vale? Y un poco las prestaciones que nos puede dar el sistema, ¿de acuerdo? Con un cliente a nivel de lectura, escritura, en fin, con 6 clientes, un poco las prestaciones que vais. Aquí es importante siempre poner un poco unas tablas, por lo menos para orientarnos, ¿no? Porque al final, de acuerdo, uno entre tanto dato se pierde, bueno, y este corre más que este da más input output que el otro, qué tecnología de disco se utiliza, estos son SLCs, estos son TLCs, son NVMEs, son SSDs, ¿vale? O sea, que al final hay un conglomerado de posibilidades dentro de las tecnologías flash que hay que mirarlas con un poco de detenimiento, ¿vale? Ahora, a la hora de poder elegir el sistema como tal. Pero bueno, nosotros encantados, como siempre, como ha dicho Miguel en su presentación, evaluamos proyectos y vemos los proyectos y cómo acometerlos. Y yo, sin más, espero que esta presentación os haya sido útil para al menos discernir o comprobar los diferentes tipos de discos o soluciones las que hay, ¿de acuerdo? Y que también os permita elegir las mejores condiciones posibles, por supuesto, para lo que necesitéis. Aquí estamos. Miguel se ha ido, se ha dormido Miguel. No, estoy aquí, no te preocupes. Nada, oye, pediros disculpas, nos hemos alargado un poquillo más de la cuenta, nos queda una última slide y es todo vuestro. Nada, informaros que tenemos 2 eventos en septiembre presenciales donde vamos a hablar sobre DaVinci, ¿de acuerdo? Sobre las novedades que tenga la última versión. Os convocamos a aquellos que queráis asistir con nosotros el 7 de septiembre en Barcelona y el 12 de septiembre en Madrid. Tenéis la información en nuestra página web, o si no nos mandáis ahora un correo electrónico y os damos más información del registro y de la agenda. Y nada, por nuestra parte nada más. Desearos unas felices vacaciones a los que empezáis dentro de poco, a los que nos quedan un par de semanas todavía aguantaremos el calor de Madrid. Y nada, tenéis nuestro contacto, tenéis nuestro email y cualquier duda o preguntas, este es el momento. Tenemos ahora, si queréis, este rato para resolver alguna duda. Tenéis una pestaña de chat y otra de preguntas y respuestas. Cualquiera de las dos está habilitada. Y poco más por nuestra parte.